siempre es, todos dicen ¿cómo se llama? Un privilegio, algo así, pero para mí siempre es un susto estar aquí, ¿verdad? Un compromiso. Tengo un libro que estoy leyendo, que voy ahí de camino, que es para predicadores, y se llama De parte de Dios, pero delante de Dios. Los que nos paramos aquí, venimos con un mensaje de Dios, pero la introducción dice que nosotros tenemos que pensar que Jesús está ahí escuchando lo que nosotros decimos. Entonces es un compromiso tan grande, ¿verdad? Que Él está ahí diciendo, oiga lo que está diciendo esta mujer. Entonces es un compromiso grande. Bueno, a mí me asusta, pero lo vamos a hacer hoy. Yo le decía al Espíritu Santo que ¿qué iba a decir? Y me decía, yo voy, está bien, esperemos que sea Él, ¿verdad? El que vaya a hablar. Y precisamente mi tema viene sobre el Espíritu Santo. La semana antes, hará 2020, marzo, que empezó la pandemia. La semana que empezó la pandemia, el pastor dijo que íbamos a iniciar con un tema de esas series que él programa sobre el Espíritu Santo, que íbamos a empezar a hablar sobre el Espíritu Santo, y se vino la pandemia y ahí quedó, ¿verdad? Paz, recuérdese, paz. Entonces a mí me quedó esa idea que nunca lo hicimos, y mi tema de hoy se llama Dios Espíritu. Ese es el tema de hoy. Dios, nosotros siempre lo conocemos como tres personas, ¿verdad? Es uno de los grandes misterios de Dios, esas tres personas, esas tres personalidades que Él tiene. Y yo a veces, en esas cavilaciones que hago, ustedes saben que yo, ese sonido me entra aquí como, chiquillos del sonido, ya vea, es que tengo a Hansel, que lo puedo regañar, y a William, que ya ustedes saben, entonces, a los dos, ¿verdad? Sí, es que como que me duele la cabeza con ese sonido. Perdí el hilo donde iba. Que en mis cavilaciones yo me pongo a pensar en esos misterios de Dios. ¿Será que Dios solo tiene tres personas o es que no se ha manifestado de ninguna otra forma a su pueblo, verdad? Y yo pensando, veo que se dice que la primera persona, y mal denominado así porque no es que sea más importante, sino que pienso que es el primero que se manifiesta en la Biblia, en la historia, ¿verdad? Es Dios Padre. Porque hay un pueblo que necesita saber de dónde viene, quién lo creó. Entonces Dios Padre es ese creador. Un pueblo que necesita quien lo defienda. Y a nosotros, ¿quién es los que nos defiende? Papá, ¿verdad? Un pueblo que necesita que lo corrijan. ¿Y quién es el encargado de corregir? Papá. Entonces Dios se presenta inicialmente como Dios Padre. Luego la siguiente manifestación de Dios a su pueblo es este pueblo que ya tiene papá, que ya lo corrigieron, pero no alza cabeza, ¿verdad? Que solo no lo va a lograr. Y entonces dice que no, el pueblo no lo está logrando, el pueblo de Dios, y Dios dice, ok, ya necesitaba papá, ya le di. ¿Qué necesita ahora? Necesita gracia, necesita un salvador. Ok, la paga de pecado es muerte. Ok, dice Dios, ¿qué ocupamos para pagar? Muerte. ¿Y qué necesita uno para morir? Estar vivo. Vámonos, démosle, ¿verdad? Y entonces ahora Él suple la necesidad que tiene su pueblo de un Salvador, Dios Hijo, ¿verdad? Y por último, y ahí es donde yo creo que está nuestro error o mi error, como bien dicen los predicadores, Dios primero le habla a uno antes de que al pueblo, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí está mi error, que dejamos al Espíritu Santo de último. Antes de pasar ahí, un día de estos escuchaba esta canción que dice, May, ¿usted qué? ¿Cómo es? Necesito un encuentro, cántemela, con el Dios vivo. Ay, no se la sabe. Dice que necesito un encuentro con el Dios vivo, estar cara a cara con el gran yo soy. Y le digo a William, ¿se imagina? ¡Qué susto! Yo no digo eso. Yo digo como el profeta, ay de mí, que soy pecador. Ay de mí, si yo me encuentro así cara a cara con el gran yo soy. ¡Qué susto! Y ahí es donde está nuestro error, porque si bien Dios es Dios y merece todo nuestro respeto, toda nuestra veneración,
todo lo que usted pueda darle, Dios se lo merece y más. Muchos nos hemos quedado ahí, en el gran yo soy, Otros nos hemos quedado en que somos cristianos, en que Cristo vino, murió, y ahí quedamos. Nos quedamos en el cristiano. Y la tercera persona para nosotros es Dios Espíritu Santo. ¿Cuál necesidad vino a suplir el Espíritu Santo de su pueblo? Un pueblo que necesita consuelo, un pueblo que necesita un maestro, un pueblo que necesita un guía, un amigo. Jesús viene, hace su parte, murió en la cruz y nos dice que nosotros somos cristianos, pero Él dice, yo no los voy a dejar solos, porque ¿qué necesidad? Dice, esta gente van a, ok, aceptamos a Cristo, somos salvos, pero el camino sigue, no nos quedamos en ser cristianos, tenemos que seguir caminando en la lucha, y como Dios en su infinita sabiduría sabía que es un camino difícil, ¿cuál es la necesidad que vino a suplir? Esa, de compañía, de consuelo, de estar con nosotros, ¿verdad? Entonces, la persona que nos acompaña a nosotros en nuestro caminar, en nuestro hoy, en nuestro ahora, es el Espíritu Santo. Dios como Espíritu. Y muchas veces o no le damos esa importancia de que es Dios y que es el Dios que nos correspondió a nosotros porque es nuestra necesidad, y lo olvidamos. Como le digo, yo me quedo en el gran yo soy. Hoy cantaron una canción, yo dije, me tengo que acordar. Esta, la de cerrar la puerta. Ese es el Dios de nosotros, esa intimidad con Él, ese Espíritu Santo, y se nos ha olvidado. Entonces vamos a hablar, a conocer, a repasar, porque yo sé que muy probablemente, como les decía antes, esa sea mi debilidad, y por eso Dios me habló a mí, y tal vez a través de ellos algunos de ustedes se han beneficiado, ¿verdad? Vamos a repasar un poquito el Espíritu Santo, esa persona, ese Dios, Espíritu que está con nosotros. Y viene en dos partes. Vamos a ver si no se nos alarga mucho, si no resumimos. Parte 1, el primer punto. El Espíritu Santo tiene presencia. El Espíritu Santo se siente, y no necesariamente como lo siente Alex, lo siente Zaida, o cuando Zaida lo siente, Alex tiene que sentirlo, es algo individual, ¿verdad? Pero se siente, el Espíritu Santo tiene una presencia. La Biblia lo muestra como viento, como lluvia, como fuego, y nosotros podemos sentir cada una de esas manifestaciones. Ustedes pueden sentir el viento, no se ve, pero se siente, refresca. La lluvia limpia. El fuego, ustedes como, no, mejor no sentamos el fuego, ¿verdad? Porque el fuego quema. Entonces cada uno lo podemos sentir, y cada una de esas manifestaciones tiene su efecto en nosotros. Cada una de esas manifestaciones que se representaron en la Biblia es porque tiene su efecto diferente en cada uno de nosotros. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante el fuego. En Éxodo 33:1 encontramos una historia que es cuando Dios le dice gracias, princesa de mi corazón, cuando Dios le dice a Moisés que se lleve ese pueblo que es de él y que se vayan, ¿verdad? Y Moisés se queda, ¿cómo que pueblo mío? Hasta donde yo sé, no son míos, ¿verdad? Son suyos. Dice, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, o sea, ese pueblo que usted sacó, a la tierra a la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Dios le dice, yo voy a cumplir mi promesa, yo le voy a dar lo que yo le prometí, pero yo no voy a ir con ustedes. Estoy cansado de la juponada de este pueblo, de las tortas que se jalan, yo no voy, ¿verdad? Yo les voy a cumplir lo que les prometí, porque yo lo que prometo lo cumplo, pero yo no voy a ir. Y entonces la gente se entristece mucho, dice que ya no se
ya no se peina, ya no se emperifolla, ¿verdad? Versión Milena habla hoy. Se ponen muy tristes. Y en el verso 16 encontramos que Moisés dice: pues ¿en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás? De todos los demás pueblos que están sobre la faz de la tierra. La presencia de Dios en medio de nosotros es lo que nos hace diferentes. La presencia de Dios en medio del pueblo es la que nos santifica, la que nos hace diferentes, la que nos ayuda a abordar los sufrimientos, las cosas de una forma diferente, porque es su presencia en medio de nosotros la que nos, ¿cómo lo decimos? La que nos marca, la que dice: este es mi pueblo. Porque en el momento en que Él los estaba mandando solos, le dijo a Moisés: son tu pueblo, los que tú sacaste. Pero Dios le dijo: no, tu presencia es la que es la que nos hace diferentes. ¿En qué nos diferenciaríamos de los demás pueblos si tú no estás con nosotros? Entonces la presencia de Dios es la que nos hace diferentes, es la que tenemos que anhelar, la presencia del Espíritu Santo. Y cuando la presencia de Dios viene, las cosas pasan. En Hechos 3:19 dice: por tanto arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Tiempos de refrigerio. ¿A qué le suena a usted el refrigerio? ¿Quién me ayuda? ¿Ah? No sé, Esmeralda tiene hambre, yo creo. A mí refrigerio me suena como a refrescamiento, como a refrescarse. ¿Y de dónde viene el refrescamiento? Dice que tiempos de refrigerio vengan de la presencia de Dios, ¿verdad? En Hechos 9:31 dice: entre tanto la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, gozaba de paz, era edificada y andaba en el temor del Señor, cosa importantísima, y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Entonces la presencia de Dios era la que hacía que la iglesia tuviera paz en medio de tiempos de persecución, en medio de tiempos difíciles, que fuera edificada, que fuera creciendo, que se fuera construyendo y andando en el temor. Y esa parte de andar en el temor a mí me llamó la atención. Y en Jeremías 5:22 dice, porque algunos se quedan también en el Dios bueno, en el Dios que es solo amor, ¿verdad? Pero en Jeremías 5:22 dice: ¿no me teméis? En signo de pregunta, Dios está preguntando: ¿no me temen? ¿No me tienen miedo? Declara el Señor. ¿No tembláis delante de mí, que puse la arena como frontera del mar, límite perpetuo que no traspasará? Aunque se agiten las olas, no prevalecerán, aunque rujan, no pasarán sobre ella. Muchas veces se nos olvida quién es ese Dios, ¿verdad? Y el Espíritu Santo nos lo recuerda. Si el Espíritu Santo está en usted, Él le recuerda quién es Dios y a quién es que usted está sirviendo. A ese Dios, que esto es una poesía, una profecía de Jeremías muy bonita, pero como Dios dice: ¿cómo que no me temen a mí? ¿Cómo que ustedes me tratan de tú a tú? Yo, que hago las cosas, que tengo ese poder, ¿verdad? Ese es el Espíritu Santo, la presencia de Dios que nos recuerda todas esas cosas. Jesús, por su parte, Él lo llama consolador. Él viene a consolarnos. Cuando la presencia de Dios, del Espíritu Santo está, nos consuela. Como decía el pastor, para mí esta semana ha sido una semana difícil entre las difíciles, ¿verdad? Cuando a veces tal vez pienso que situaciones que se dieron hubieran pasado, uno dice: está bien. Pero cuando usted está en el suelo
y la situación lo golpea, ya lo encontró en el suelo. Y qué difícil. Pero la presencia de Dios es la única que lo hace pasar por ahí. El consuelo, ese consuelo es el único que te hace el poder levantarte donde usted está ahí. El Salmo 16, 11 dice: me darás a conocer la senda de vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. En la presencia del Espíritu Santo, plenitud de gozo. En los momentos difíciles, poder aferrarse a Él y seguir adelante. Deleites para siempre. Entonces nosotros tenemos que anhelar, luchar por esa presencia del Espíritu Santo en nosotros, que es la que nos hace diferentes, ¿verdad? Que es la que nos va a santificar, que es la que va a hacer que las promesas pasen. El siguiente punto dice: el Espíritu Santo tiene poder. Y vamos a ver a leer algunas citas bíblicas donde así se manifiesta. Romanos 15, 18 al 19. Dice Pablo, escribiéndole a los romanos: porque no me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, en palabra y en obra, con el poder del Señor y los prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu de Dios tiene poder. Lo que nosotros hacemos es por el poder del Espíritu Santo. Pablo dice que él va a hablar de lo que hace, pero en Cristo, ¿verdad? Dice: porque no me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho, con el poder de el Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Ese poder del Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero ¿quién es el que tiene el poder para darlo a su iglesia? El Espíritu Santo. Hechos 10:38. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. ¿Con el poder de quién? Del Espíritu Santo. Tengo acá anotado, dice: el poder del Espíritu Santo hace que las declaraciones de las promesas de Dios sean posibles para nosotros. La Biblia está llena de promesas, pero el Espíritu Santo es el que las hace posibles. Un ejemplo de esto es la anunciación. El ángel se le presenta a María y le dice que va a tener un hijo, y muchas veces Dios se nos presenta a nosotros y nos dice: te va a pasar esto, y nuestra respuesta es la de María: pero ¿cómo? ¿Cómo así? ¿Cómo eso va a suceder? ¿Cómo eso que Dios me prometió va a suceder? Yo no le veo la forma. María no encontraba forma de cómo ella pudiera estar embarazada. Era virtualmente no, físicamente imposible, ¿verdad? Y nosotros muchas veces vemos las promesas de Dios como imposibles. ¿Cómo va a suceder? Y el ángel le dice: el poder del Espíritu Santo te cubrirá y su poder lo hará posible. El poder del Espíritu Santo te cubrirá. Muchas veces nosotros no entendemos nuestra situación. No sabemos cómo Dios lo va a hacer posible. Dios me prometió algo, pero yo lo veo, como diría mi mamá, en la cola de un venado. Allí, ¿verdad? Yo no sé si algunos de ustedes han visto un venado corriendo. Y allá van las promesas de nosotros, ¿verdad? Lejos. Y uno dice: ¿cómo Dios me va a cumplir eso? Así como María dijo: ¿cómo va a suceder? Pero si nosotros nos alineamos y decimos lo que dijo María: hágase conmigo de acuerdo a tu palabra. Si nosotros nos alineamos con esa actitud, el Espíritu Santo, ¿qué dice? Nos cubrirá, vendrá sobre nosotros y hará posible con su poder las promesas que Dios nos ha dado. La palabra del Espíritu Santo, la palabra de Dios y el Espíritu Santo trabajan juntas. La Biblia está llena de promesas, pero nosotros nos tenemos que alinear y decir: hágase conmigo
según tu palabra, para que el Espíritu Santo venga y nos cubra, ¿verdad? Si bien es cierto, hay señales externas de su poder, milagros que nosotros podemos ver y que son los que mucha gente, lamentablemente, está buscando, ¿verdad? Y esos milagros externos, ahorita vamos a ver un poquito más de eso. También hay señales internas que solo nosotros podemos ver, que solo yo puedo sentir, que solo Douglas puede sentir cuando le pasan a él, ¿verdad? Señales que tal vez no son tan evidentes. Romanos 15:13 dice: y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz. El gozo es algo interno, la paz es algo interna, para que abundéis en esperanza. Cuando usted ve todo perdido, cuando usted ve que las cosas se ponen difíciles, el Espíritu Santo te da poder, esperanza, perdón. Dice, vuelvo y repito, y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y de paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Muchas veces la gente, y eso es lo que nos debe hacer diferentes, en medio de la prueba, en medio del proceso, en medio del desierto, tener gozo, tener paz. Y la gente dice, ¿cómo hace? ¿Cómo tiene esa paz? Y únicamente es por el poder del Espíritu Santo que vive en usted, ¿verdad? El que lo hace seguir adelante en medio del proceso difícil, en medio de la prueba. Otra manifestación del poder del Espíritu Santo es la salvación. Dice que nadie se salva por un razonamiento lógico. Y ahí es donde uno se pone a pensar, ustedes saben, yo les he dicho, yo soy muy lógica. Yo tengo que entender las cosas y pensarlas y creérmelas. Y entonces ahí es cuando Dios empieza, ¿verdad?, con uno. Dice que nadie se salva por convencerse lógicamente de que Jesús vino, murió por usted y resucitó, y usted dice, sí, yo me convencí. Si alguien viene y le predica a usted y usted se convence por lo que esa persona le dijo, también se puede convencer por alguien que le diga lo contrario, porque es una persona que le está exponiendo argumentos, simplemente. Y entonces, si usted creyó en un argumento, puede creer en el otro. El único que te va a convencer en el corazón es el Espíritu Santo. El que va a venir y va a poner esa certeza de la salvación en tu corazón es el Espíritu Santo. No por lo que yo analice, no por lo que yo piense, no por lo que los demás me digan. Es el Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 1:5. Pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en Espíritu Santo, y con plena convicción. Convicción es creer de verdad. Escuchaba a un predicador hablando de este verso, y decía que en la iglesia de Tesalonicenses no se registra que se manifestaran grandes milagros, y sin embargo la gente creía. ¿Por qué? Porque viene el Espíritu Santo y llena de plena convicción, de conocimiento, de creencia, de estar firmes, ¿verdad? Dice, vuelvo, pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, o sea, no con lo que Pablo les pudiera decir, con lo que alguien nos pueda decir, también en poder y en Espíritu Santo con plena convicción. Como sabéis, ¿qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros? La convicción la da el Espíritu Santo. Alguien le lleva el mensaje, usted le lleva el mensaje a alguien, pero no es su trabajo convertir a una persona. Usted lleva el mensaje y el Espíritu Santo hace la obra. Juan 15:26 dice, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Él es el que da testimonio de Cristo, de la muerte y resurrección de Cristo y la salvación. El Espíritu Santo es el que convence, el que da testimonio de lo que hizo Jesús.
Primera de Juan 3:24. El que guarda sus mandamientos permanece en él y Dios en él. Y esto sabemos, que él permanece en nosotros por medio del Espíritu que nos ha dado. ¿Cómo está usted seguro que usted es salvo? Que Dios está con usted, que usted permanece en Dios y Dios permanece en usted. Dice, por medio del Espíritu que nos ha dado. Él es el único que te convence, que me convence y que puede salvar. Juan 4:13. En esto sabemos que permanecemos en él. Ustedes saben que aquí han estado hablando, desde la otra vez que vino el pastor Henry, he escuchado a algunos otros hablando de permanecer, permanecer, permanecer. ¿Y cómo sabemos que permanecemos? Por el poder del Espíritu Santo. Cuando usted está en la prueba, cuando usted dice, ya yo voy a tirar la toalla, ya no puedo más, ya no quiero más, el Espíritu Santo es el que lo hace permanecer. El Espíritu Santo es una persona. Y como es una persona, es Dios. Una de las citas bíblicas que más se toma para probar esto es el de la que se encuentra en Hechos 5. Este viento le juega uno sucio. Que habla de Zafira y ¿cómo se llama el otro? Y Ananías, ¿verdad? Que se querían, que ya enchulearse, hay una platilla. Y entonces ya ustedes conocen la historia, no se las voy a contar, pero vamos a ver qué dijo Pedro. Mas Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentirle al Espíritu Santo? ¿A quién le mintió? Al Espíritu Santo. Y quedarte con una parte del precio del terreno, mientras que estaba sin venderse, no te pertenecía, y después de vendida, no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No habéis mentido a los hombres, sino a Dios. O sea, el Espíritu Santo le mintió al Espíritu Santo, quiere decir que le mintió a Dios. El Espíritu Santo es Dios. Muchas veces muchos lo toman como que es como la fuerza de Dios, pero no, Él es una persona que es Dios. Y tenemos pruebas de esto. Dice que el Espíritu Santo en aquel tiempo participaba activamente de las decisiones de la iglesia como una persona más. Y yo me pongo a pensar, ¿será que en este momento le estamos dando esa participación en las decisiones de la iglesia, en las cosas importantes? De Hechos 13:2, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apárteme a Bernabé y a Saulo. El Espíritu Santo dijo, Él estaba ahí y dijo, se expresó lo que Él quería, ¿verdad? Los deseos de Él como persona se expresaron en ese momento. En Hechos 15:28, en esta parte se cuenta toda la historia de que los judíos querían que los gentiles se apegaran a la ley de los judíos, ¿verdad? Que hicieran todo el proceso de circuncisión. Yo creo que duraba 10 años un gentil para poder ser llamado cristiano, para poder entrar a la iglesia cristiana, porque eran los judíos los que la llevaban. Y entonces hacen todo un concilio, se reúnen para ver qué van a hacer, si van a someter a los gentiles a esta ley o no. Y dice, porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer mayor carga que estas cosas esenciales. Y ahí da una lista, pero ¿a quién le pareció bien? Al Espíritu Santo. Él tomaba decisiones de cómo iba a funcionar la iglesia en el tiempo, ¿verdad? Entonces vuelvo y repito, ¿será que lo tenemos en medio de nuestra iglesia tomando las decisiones importantes? ¿Qué le parece al Espíritu Santo lo que estamos haciendo? Él es una persona y es parte de la iglesia. Y como persona puede estar triste. El otro día que Damita habló de las cosas que Dios aborrece, ¿verdad?
que hablábamos entre todos de las cosas que Dios aborrece. Yo les tocaba un tema que decía que de los pies presurosos que corren al mal, porque eso entristece al Espíritu Santo. Cuando usted entorpece deliberadamente y sin ningún dolor su obra, ¿verdad? Entonces, por eso se entristece el Espíritu Santo. Es una persona que puede estar triste. Efesios 4:30 dice, y no entristezcáis. Díganlo rápido 3 veces. A ver, al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo se entristece cuando yo lo busco únicamente por su poder, porque estoy consciente del poder que Él tiene y de lo que puede hacer por mí. Y entonces, eso les decía antes, ¿cuántos cristianos hay que vienen, cristianos, en busca de los beneficios, nada más, de lo que el Espíritu Santo, de lo que su poder, de lo que su presencia le puede dar, pero no buscamos amistad con esa persona? Queremos poder, el poder de Dios, pero no la persona de Dios. El Espíritu Santo es nuestro compañero, nuestro consolador, como les decía al principio, el que vino a estar con nosotros. Él viene a estar con nosotros y nosotros lo ignoramos. Deme, así, porque no quiero nada con usted, no lo conozco, no sé cómo es, no sé qué quiere, deme. Así entristecemos al Espíritu Santo. Y Él viene con las manos llenas a darnos, a estar con nosotros. Pero ¿cómo consuela el Espíritu Santo a alguien que no quiere nada con Él? Como les ponía el otro día el ejemplo, que el Espíritu Santo viene a embellecernos nuestra casa, a nosotros, ¿verdad? Y Él está haciendo su obra. Y Dama se reía, yo no sé por qué Dama se reía. Y uno se mete con los zapatos sucios, ¿verdad? Y Él limpiando este cochinero y uno con los zapatos sucios. Y si uno dice, uy, Señor, ya me metí otra vez, qué torta me jalé. Ya vamos a limpiar otra vez. Pero si yo digo, me meto en sucio y no me importa, ¿qué hace el que está limpiando? Se entristece, ¿verdad? Escobazo probablemente, ¿verdad? Entonces Él es una persona que tiene esos sentimientos y que nosotros debemos buscar comunión con esa persona. Ya tenemos el Espíritu Santo y su presencia, su poder y su persona. Quiero hablarles un poquito de cómo trabaja el Espíritu Santo con nosotros, cómo es ese proceso de limpieza que Él hace en nosotros, ¿verdad? Cómo Él va trabajando poquito a poquito sus obras. Ya dijimos que la más importante es la de la salvación, de las manifestaciones que Él tiene, pero vamos a ver algunas acá, una listita. Sabemos que el Espíritu Santo es Dios con su sabiduría, con su poder, y así como Jesús se despojó de su condición de Dios, se hizo hombre y vino a morir por nosotros, el Espíritu Santo, siendo Dios, vamos a decirlo de una forma tal vez grosera, pero se rebaja a venir a vivir con nosotros también. Él deja su trono allá donde de piedra. ¿De qué color, Douglas? No, el suyo es de piedra y el mío es de piedra blanca, ¿verdad? El trono de Dios, para que ustedes vean la imaginación que nosotros tenemos. Él no está allá, Él está con cada uno de nosotros, ¿verdad? Y hace su trabajo. El Espíritu Santo es regenerador, es el que nos saca de la muerte. Ezequiel 37, en Ezequiel 37 habla de los huesos secos. Es una profecía que viene y nos habla, nos lleva a lo que es la conversión. Dice, entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos, he aquí,
haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. ¿Cuántos de nosotros somos huesos secos, muertos, antes de conocer a Jesús, antes de conocer a Dios? Y el espíritu es el que viene a nosotros y nos da vida, ¿verdad? Me deje comerme, que no invita. Es que me hace así con los cachetones llenos, ¿verdad? Me roba la paz. De las manifestaciones del Espíritu Santo, la conversión de cada uno de nosotros. Convertir es cambiar totalmente, ¿verdad? Dar vida a lo que estaba muerto. Es la gracia de Dios, el amor de Dios para nosotros. Es nuestro empoderador, es el que nos hace que nos la creamos, ¿verdad? Que nosotros tenemos y podemos hacer. He aquí yo enviaré, dice Lucas 24:49, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. El Espíritu Santo es el que da coraje, valentía para seguir adelante, para anunciar. Pero Él no es autor de desorden, así como que usted haga loco. No, Él da fuerza, pero con orden, con un propósito. Muchas veces nos ponemos, o yo me pongo a pensar leyendo esto, que la iglesia se ha vuelto un poco tímida. Antes se salía, se predicaba, ¿verdad? La primera iglesia se iba, no importaba, tenía la fuerza hasta para, si me van a matar, que me maten. Tendremos nosotros ese coraje actualmente. Yo calculo que yo, patitas para que te quiero, ¿verdad? Y es que aquí es un lugar tal vez que nosotros no se nos pone a prueba. Hay otros lugares donde sí se complica, pero si nosotros estuviéramos ahí, tendríamos esa fuerza, ese poder que da el Espíritu Santo, ese empoderamiento de decir, sí, yo puedo, sí, yo voy a pasar por aquí. El Espíritu Santo es nuestro guía. Primera de Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os enseña, permaneced en Él. Cuidado de los falsos, ¿cómo es que dice? De los falsos maestros. Y ahora usted puede ver en internet prédicas de todo el mundo y hay unas que uno dice, ay, qué bonita, ¿verdad? Y hay otras que uno dice, ¿qué está diciendo? Pero hay gente que se deja confundir y uno dice, ¿y a quién le creo? Y hay algunas que lo empiezan a usted como que lo jalan para allá y usted dice, ¿será o no? Y empiezan a confundir un poquillo, ¿verdad? Pero no debería ser así. Si usted es un hijo de Dios y tiene el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien te enseña, el que sabe qué es lo correcto. Y si usted está en línea con el Espíritu Santo, usted sabe qué es lo correcto, lo que está en la Biblia, lo que está en la palabra de Dios, ¿verdad? Y aún así alguien quiera venir a interpretarlo de una forma incorrecta, lo que está en la palabra de Dios, porque interpretaciones hay muchas. El Espíritu Santo es el que te dice cuál es el espíritu de esa palabra, qué es lo que quiere decir, qué fue lo que quiso decir Dios ahí. Entonces el Espíritu Santo es nuestro guía, nuestro maestro. Y si usted se siente un poquillo confundido con eso, ¿a quién vamos a buscar? Al Espíritu Santo. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Como les decía antes, si usted es hijo de Dios, es guiado por el Espíritu, ¿verdad? No hay pérdida. Antes, cuando no existía el GPS, uno andaba preguntando, ¿cómo era que decían? Preguntando se llega a Roma. Usted le podía preguntar al pastor, le podía preguntar a Douglas, ¿verdad? Pero cuando tenemos GPS, usted pone el Waze y lo manda por unos, pero allá llega usted. El Espíritu Santo es el GPS de nosotros, el que nos guía, el que nos lleva a puerto seguro. Y esa carrera que Pablo habla, que seguimos firmes en la carrera, muchas veces probablemente vaya a dar vueltas, pero es el que nos dice a dónde tenemos que llegar, porque Él es el que nos guía.
Es nuestro unificador. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Comunión. Hasta en este momento la Biblia habla de este término, koinonia, habla en griego. Es el primer momento en que aparece este término en la Biblia, y de ahí en adelante se empieza a repetir, porque la comunión es una manifestación del Espíritu Santo. El amar usted a las personas es una manifestación del Espíritu Santo, porque nosotros como seres humanos no tenemos esa naturaleza, ¿verdad? Ese amor que tenían los primeros cristianos, hasta de morir unos por los otros, solamente lo da el Espíritu Santo. Nosotros sin el Espíritu Santo no tenemos esa capacidad. Y por eso solo cuando el Espíritu Santo aparece ese concepto en la Biblia, ¿verdad? Es lo que nos mantiene unidos. Y muchas veces vemos como que el amor se ha enfriado, como que no nos importa lo que le pase al otro. Mientras yo esté bien, mientras yo esté segura de mi salvación, no me importa lo que le pase al otro. Allá él verá, él se lo buscó. Cada quien en donde quiere estar, dice Hansel, ¿verdad? Y nos excusamos ahí. Pero no me duele. Y si no me duele, ¿será que esa manifestación del Espíritu Santo no está tan ardiente en nosotros? ¿Verdad? Hay que ponerse un poquito a pensar cuánto hemos limitado al Espíritu Santo. Muchas veces hemos limitado al Espíritu Santo para hacer una iglesia a nuestra conveniencia, a nuestro gusto, a nuestra, ¿cómo se diría? A nuestra capacidad. Porque yo digo, yo no puedo pasar de ahí. Y tal vez el Espíritu Santo tenía cosas grandes para un ministerio, pero yo lo limité. Yo dije, hasta aquí pude yo llegar. Y entonces el Espíritu Santo, como todo un caballero, si usted no quiere, está bien, ¿verdad? Tengamos cuidado de no limitar la obra del Espíritu Santo. Esa valentía que les dije antes, que Él es el que nos da. Dejarla fluir. El Espíritu Santo es nuestro intercesor. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuándo nos ayuda? En nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Decía que eran demasiado profundos para ser entendidos. Cuando nosotros estamos en una situación difícil, muchas veces no tenemos tal vez esa claridad para pedir qué es lo que yo necesito. Pero si usted en medio de su aflicción, en medio de su desesperación, en medio de su dolor, lo busca estar en oración, en comunión con Dios, el Espíritu va a pedir lo que usted necesita, va a pedir por usted lo que usted necesita, porque Él es nuestro intercesor, ¿verdad? En medio de la prueba, si usted lo busca, Él va a llevar su oración. Él sabe qué siente su corazón, qué es lo que su corazón está necesitando en ese momento, y entonces Él lo va a pedir por usted. Porque muchas veces nosotros no tenemos la capacidad de pedir lo que estamos necesitando. Pedimos que le caiga un rayo a alguien, ¿verdad? Pero eso no es lo que necesitamos. Juan 20:22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Yo siempre había creído
que el Espíritu Santo haya venido sobre la iglesia, lo que hablaba Hansel el otro día, que hablan de un gran derramamiento en los tiempos finales, que había sido en Pentecostés. Yo me la tenía creída y no. Fue el día de la resurrección, porque Él les dice, ¿qué dice? Y recibid el Espíritu Santo. Ya en el día de Pentecostés fue como agente, pero la primera venida del Espíritu Santo, el primer encuentro, fue el día en que Jesús resucitó, porque dijo, me voy, pero a esta gente yo no los voy a dejar solos, ¿verdad? Reciban el Espíritu Santo, reciban ese compañero, porque es la siguiente persona, le da ¿cómo se llama eso? Esos que corren en relevos, la batuta es así. Entonces dice Jesús, ya yo me voy, pero aquí quedo, como que dice, me voy, pero me quedo, ¿verdad? Dice Dios, no los dejo solos. Juan 14, 16, 18 dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero fuente de paz, vosotros lo conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejará huérfanos, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces, ¿cuál es el Dios? Esa versión, esa parte de Dios que está con nosotros, el Espíritu Santo, ¿verdad? Es nuestro consolador para estos tiempos difíciles. Ese es el Espíritu Santo y está dado desde el día en que Jesús resucitó. El Espíritu Santo, ya para ir terminando, es nuestro refinador, el que nos pule, el que nos hace bonitos, ¿verdad? Nos habla Mateo 3:13 del bautismo de Jesús y dice que el Espíritu Santo desciende sobre Jesús como una paloma, suavemente, y se posa sobre él. Pero el día de Pentecostés, ¿cómo apareció? Como fuego. Jesús no tenía nada que quemarse, nada que limpiar, nada que purificar. Pero adivine qué, nosotros sí. Por dicha no era un fuego así de verdad, porque más de alguno hubiera salido chamuscado, ¿verdad? Con la coronilla aquí quemada. Pero esa manifestación del Espíritu Santo de fuego es porque Él viene a quemar toda la impureza, toda la inmundicia que hay en nuestro corazón, a refinarnos como el oro en el fuego, ¿verdad? Entonces esa manifestación del Espíritu Santo, de refinador, de consolador, de acompañar, de seguir el proceso con nosotros cada día, no quedarnos en soy cristiano, ya me la jugué, sino en ir mejorando, ir siendo cada día mejor, que yo pueda ver mis errores. ¿Quién me marca mis errores? Porque nadie es como es. ¿Cómo es que dicen? En su propio entendimiento. Ajá. Porque yo no me veo mis errores. Pero ¿quién es el que me dice a mi conciencia? El Salmo dice, examina mis riñones y me dice desde adentro, esto no está bien. Es el Espíritu Santo, el que cada día va a ir trabajando en nosotros. Y entonces nosotros no tenemos que quedarnos con el gran yo soy, con el hijo que murió y entonces soy cristiano. El Dios de nuestro tiempo es el Espíritu Santo, el Dios que nos viene a acompañar a suplir nuestra necesidad. Segunda de Corintios 13:14 dice, la gracia del Señor Jesucristo. ¿Qué nos dio el Señor Jesucristo? Gracia. El amor de Dios. ¿Qué nos dio? ¿Qué tiene Dios por nosotros? Amor. Y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos vosotros. ¿Qué tenemos que tener nosotros? Comunión. Con el Espíritu Santo, comunión.
Y muchas veces, como les decía antes, entristecemos al Espíritu Santo porque no anhelamos esa comunión, no tenemos esa comunión. Capaz que si yo tengo esa comunión con el Espíritu Santo, no me asusta el gran yo soy, porque el gran yo soy vive aquí y me habla y no lo veo como allá. Y entonces vería la canción de Douglas, la que cantaron ahora, que yo puedo estar ante el gran yo soy y hablarle, y Él me va a hablar y me va a consolar y me va a guiar. Pero como les decía al principio, tal vez es una de mis debilidades no tener esa comunión con el Espíritu Santo, no buscarla, no anhelarla, no buscarlo donde Él está. Cuando necesitamos del poder de Dios, estamos ahí pidiendo, estoy ahí pidiendo de Él, que me venga, que me consuele, que me ayude en los tiempos difíciles. Pero ya, pedimos así, de espaldas al Espíritu, que es el que nos corresponde a nosotros como Dios. Les dejo esa inquietud en el corazón de buscar la presencia del gran yo soy, pero aquí, en cada uno de nuestros corazones. Bendiciones.